¿Alguna vez te has preguntado por qué, a veces, el universo parece responderte con una precisión íntima? Como si algo invisible, pero consciente, tradujera cada pensamiento, cada emoción, cada vibración, y te devolviera eso en forma de acontecimientos. Hay días en que un simple pensamiento parece mover el mundo, y otros en que nada sucede aunque el deseo sea inmenso. ¿Por qué pasa? ¿Será que la realidad elige cuándo escuchar? ¿O será que eres tú quien cambia la frecuencia con la que emites los comandos? Imagina, por un instante, que nada de lo que ves es realmente sólido. Que detrás de la apariencia de materia solo hay vibración, información, conciencia pura. Imagina que eso que llamamos realidad es, en verdad, un campo inteligente de energía, moldeable, sensible, reactivo. Y ahora imagina que la llave de acceso a ese campo está dentro de ti, no como metáfora, sino como verdad literal. Si la conciencia es la base de la existencia, entonces cada partícula, cada átomo, cada experiencia es, en esencia, conciencia interactuando con conciencia. La mayoría de las personas cree que la conciencia ocurre en el cerebro, como una chispa biológica accidental. ¿Y si fuera al revés? ¿Y si el cerebro fuera solo un receptor, una antena que sintoniza un campo mucho más vasto donde toda la realidad se teje? La ciencia ya empieza a rozar este misterio. Físicos como Max Planck, padre de la física cuántica, afirmaban que la conciencia es lo fundamental y que la materia deriva de ella, y no al contrario. Eso lo cambia todo. Porque si es la conciencia la que genera la realidad, entonces tú no estás viviendo dentro del universo. El universo está ocurriendo dentro de tu conciencia. Ahora, antes de seguir, cuéntame algo. ¿Tú también has sentido que la realidad te responde? Si es así, déjalo en los comentarios. Quiero leerte. Imagina que el espacio a tu alrededor se disuelve en energía pura. Que los bordes del cuerpo se apagan. Percibes una presencia que no es externa, sino interna y total. Esa presencia es el sistema operativo de la realidad. Es como si existiera una tecnología invisible detrás de la vida, una programación sutil que organiza todo, desde el movimiento de las galaxias hasta el latido de tu corazón. Esa tecnología no está hecha de cables ni circuitos, sino de intención y frecuencia. Esa tecnología es la conciencia. Y aquí viene el punto que cambia el juego. Tú eres parte de esa tecnología. Eres la conciencia autoexperimentándose. No hay separación entre creador y creado. La misma energía que sostiene a las estrellas te sostiene a ti, y obedece a los comandos vibracionales que emites. Cada pensamiento es un código. Cada emoción, una contraseña de acceso. Cada elección, una actualización de realidad. Cuando piensas, sientes y crees, estás literalmente programando el universo. Piensa en todas las veces que sentiste una intuición inexplicable, ese presentimiento que te hizo cambiar de camino, enviar un mensaje, tomar una decisión. Muchos lo llaman casualidad. ¿Pero existe la casualidad en un universo donde todo es conciencia interconectada? ¿Y si esos momentos fueran solo ecos de tu propio campo comunicándose contigo? Como si la realidad hablara un lenguaje simbólico, un código secreto hecho de sincronicidades y sensaciones. El misterio es que no necesitas acceder a ese campo, ya estás en él. Siempre has estado. La conciencia es el océano y tú eres una ola identificada temporalmente con una forma. La ola puede sentirse separada, pero nunca dejó de ser océano. Cuando despiertas a esto, algo cambia en tu manera de percibir el mundo. Las cosas dejan de ser solo cosas. Todo gana vida, intención, presencia. El aire que roza tu piel parece traer mensajes. El silencio parece hablar. El tiempo se ralentiza y comprendes. No solo observas el universo, dialogas con él en tiempo real. Ahí comienza el despertar. El instante en el que entiendes que la realidad no te sucede, sino que sucede a través de ti. Todo lo que llega a tu vida responde a una vibración que tú misma generas. Cuando cambias esa vibración, el campo reorganiza la información, y el mundo cambia. No es magia, es mecánica sutil. Una tecnología viva de conciencia que reacciona a tu propia frecuencia. La pregunta es,
¿Por qué nos enseñaron lo contrario? ¿Por qué crecimos creyendo que somos víctimas del azar, prisioneros de la suerte, a merced de fuerzas externas? Tal vez porque el despertar de la conciencia es el verdadero poder. Y cuando un ser humano percibe que puede codificar su realidad, se vuelve demasiado libre para ser controlado. Entonces el sistema enseña que la conciencia es algo pequeño, subjetivo, restringido al cerebro, cuando en verdad es el código madre del cosmos. ¿Ya notaste que cuando estás en paz todo parece fluir? Las personas adecuadas aparecen, las puertas se abren, el tiempo coopera. Pero cuando hay miedo, duda, resistencia, las cosas se traban, se atrasan, se confunden. No es suerte, es sintonía. La conciencia es una tecnología de frecuencia. No lee palabras, lee estados internos. Lo que sientes es lo que emites. Y lo que emites es lo que el campo responde. Así que, la próxima vez que pienses que el universo no te escucha, recuerda, el campo está siempre activo. Tú eres quien cambia el comando. Todo lo que vive a tu alrededor es la respuesta vibracional de tu propia conciencia, una pantalla que refleja los códigos que escribes sin darte cuenta. Y cuando este entendimiento se instala de verdad, algo despierta. Dejas de intentar controlar la vida y comienzas a dialogar con ella. El universo no es una máquina indiferente. Es un organismo consciente. Y cada pensamiento, emoción e intención son como impulsos eléctricos en el sistema nervioso cósmico. Eres una célula viva de esa inmensidad. Y la conciencia es la energía que circula entre todas las formas, uniendo lo que parece separado. Si quieres comprender la profundidad de esto, mira lo simple. Observa cómo una semilla se transforma en árbol. Nadie le enseña a crecer. Hay una inteligencia invisible guiando el proceso. Esa misma inteligencia está en ti. Cuando piensas, sientes y decides, activas el mismo principio universal que transforma energía en forma. Eres semilla y campo, programador y programa, emisor y señal. Y si este es el punto de partida, el resto del viaje será aprender a usar esta tecnología conscientemente. Porque no viniste solo a vivir, viniste a crear. Viniste a recordar que la conciencia que te habita es la misma que mueve el universo entero. Cuando ese reconocimiento ocurre, todo cambia de tono. La vida deja de ser un enigma por resolver y se vuelve un código por descifrar, el código de la existencia misma. Todo lo que existe vibra. Y todo lo que vibra contiene un patrón. Los patrones son información. Cuando observamos el universo a través de esta lente, deja de ser un conjunto de cosas y se convierte en un gran campo inteligente de datos vivos. Cada partícula, cada rayo de luz, cada latido de tu corazón es un mensaje intercambiado entre distintos niveles de conciencia. El cosmos no es un accidente matemático, es un lenguaje en ejecución, un programa de infinitas posibilidades siendo decodificado por la mente que lo observa. La física moderna, especialmente la cuántica y la de la información, empieza a tocar lo que los antiguos maestros espirituales siempre supieron: la base de la realidad no es materia, sino información vibratoria. Los átomos no son bloques sólidos, sino campos de energía organizados por leyes sutiles. Y la energía, a su vez, es moldeada por la conciencia que la observa. Es como si la conciencia fuera el sistema operativo, y la realidad, la interfaz gráfica que despliega para que podamos interactuar con ella. Lo que vemos como forma es solo la traducción perceptiva de una información más profunda, invisible, que vibra en el campo del ser. Si pudieras ver la verdad detrás de la apariencia, notarías que todo es luz codificada, un mar infinito de ondas, pulsos y frecuencias que contienen instrucciones sobre lo que debe manifestarse. El sonido, el color, la emoción, el pensamiento, todo es información en diferentes densidades. Y lo más fascinante es que esta información es maleable. Responde al foco de la conciencia. Cuando observas algo, alteras el comportamiento de las partículas que lo componen. Ese es el misterio del llamado efecto del observador,
la realidad cambia cuando es observada. Pero pocos comprenden que este principio no se limita a la física, también opera en la experiencia humana. Cuando enfocas algo con emoción intensa, amplificas un tipo de dato vibracional en el campo. Y el campo responde, ajustando la estructura de los eventos a tu emisión. Es como si cada pensamiento fuera una contraseña de acceso que abre un conjunto específico de posibilidades. La conciencia decodifica lo que sientes y lo devuelve en forma de circunstancia. Y lo curioso es que el universo no diferencia entre bueno o malo, solo lee el patrón. Si la vibración es miedo, crea experiencias compatibles con el miedo. Si es amor, organiza el flujo alrededor de ese código. Los antiguos hermetistas decían, el todo es mente, el universo es mental. Hoy la ciencia lo llama universo holográfico, una realidad donde cada parte contiene el todo, y el todo se refleja en cada parte. Es la misma sabiduría expresada de otra manera, información consciente reflejándose infinitamente. La flor que florece en el campo, la mirada de un niño, la órbita de los planetas. Todo sigue una geometría, una frecuencia, un orden. Nada está fuera de lugar. Todo es coherente dentro del campo de información. Piénsate como un traductor de este lenguaje universal. A través de los sentidos, lees fragmentos de realidad y los transformas en significado. Pero hay mucho más de lo que los sentidos pueden captar. Tu mente consciente es apenas una pequeña interfaz. La lectura verdadera ocurre en niveles sutiles. Cuando sientes, cuando intuyes, cuando sueñas, estás accediendo a otras capas del código. Por eso ciertos presentimientos parecen anticipar el tiempo. La información ya existe, solo que se lee en otro nivel de conciencia. Y si el universo es información, la conciencia es el intérprete y también el autor. Eso significa que no solo decodificas el código de la realidad, también lo escribes. Es una danza recíproca. Cada pensamiento nuevo introduce una nueva línea de instrucción en el campo. Cada emoción intensa reconfigura las probabilidades. Y cada acto de fe, no fe como creencia ciega, sino como certeza vibracional, colapsa las posibilidades en forma concreta. Pero hay algo aún más profundo. Cuando comprendes que la realidad es información, comienzas a percibir el poder del silencio. El silencio es el espacio donde la información se reorganiza. Es el intervalo entre el comando y la respuesta, entre el pensamiento y la forma. En el silencio, la conciencia realinea la matriz, como si recalibrara el código. Por eso prácticas como la contemplación o la quietud profunda generan transformaciones visibles. Al silenciar el ruido mental, permites que el campo recupere la coherencia y la información fluye con pureza. La información del universo es neutra. Es la conciencia la que la califica. Un mismo evento puede ser tragedia o liberación, según el significado que le des. Porque significado es codificación, y codificación es poder creativo. Dar sentido a algo es reescribir la estructura informacional de la experiencia. Por eso el despertar no consiste solo en entender el universo, sino en reaprender a leerlo. Cambiar la interpretación es cambiar la historia. Llega un momento en el camino en que te das cuenta de que todo te habla, las coincidencias, las repeticiones, las pequeñas sincronicidades que se acumulan hasta formar un mensaje claro. No son aleatorias. Son respuestas del campo. Son códigos que tu conciencia te envía a ti misma para recordarte que hay un diálogo constante entre lo visible y lo invisible. Y cuando comienzas a responder a esos signos, entras en un estado de coautoría consciente con el universo. Entonces la vida se vuelve un laboratorio divino. Cada situación deja de ser un problema y se convierte en información esperando ser traducida. El dolor se transforma en dato bruto, y la comprensión en sabiduría. La alegría se convierte en frecuencia, y la gratitud la amplifica. Empiezas a notar que nada es fijo, todo es código en movimiento, y tú eres la traductora que le da forma a través de tu estado interno. Lo que llamamos realidad es, en verdad, un flujo continuo de datos espirituales renderizados en forma física.
Así como una película solo existe mientras la luz del proyector la atraviesa, el mundo solo se manifiesta mientras la conciencia lo ilumina. Cuando la luz de la conciencia se retira, la imagen se disuelve. La materia es solo un reflejo temporal de lo que la mente sostiene. Por eso, cuanto más te alineas con estados elevados, amor, gratitud, presencia, más el campo se estabiliza en armonía. Estos estados son códigos limpios, sin ruido, que permiten que la información universal fluya con claridad. Entonces la realidad parece mejorar, pero en realidad es tu señal la que se ha vuelto más pura. Todo lo que existe es una conversación entre frecuencias. Y la conciencia humana es uno de los instrumentos más sofisticados de esta sinfonía cósmica. Cuando entiendes que el universo es información, percibes que participas en un diálogo eterno entre el creador y la creación, que, en el fondo, son lo mismo. Tú. Piensa, por un instante, en todo lo que llamas real: el cuerpo, los objetos, los recuerdos, el tiempo. Todo parece sólido, tangible, confiable. Pero si pudiéramos mirar más allá de la apariencia, descubriríamos que cada átomo es más espacio que materia. Dentro de un átomo, hay un 99,9999999% de vacío, y ese vacío no es nada, es energía vibrando, es información, es conciencia moviéndose en estado potencial. Lo que llamamos materia es solo conciencia condensada, y lo que llamamos espíritu es conciencia en estado puro. Todo es la misma esencia, manifestándose en distintas densidades. La conciencia es la tecnología primordial. Antes del fuego, antes de la rueda, antes de toda civilización, ya operaba silenciosamente en cada célula, en cada galaxia. Es el software invisible que mantiene al cosmos funcionando. Es el código que hace que el ADN se replique, que guía a las aves migratorias, que hace latir el corazón sin que tengas que recordarlo. No hay un programador externo. El sistema se observa, se actualiza y se refleja a sí mismo. Es una inteligencia viva, autoconsciente, creadora, infinita. Esta tecnología no usa cables, ni circuitos, ni algoritmos humanos. Opera por frecuencia. Todo lo que lee es el estado vibracional de cada ser. La conciencia no entiende idiomas, entiende vibración. Siente lo que tú sientes y responde a eso. Cuando vibras miedo, reorganiza el campo para mostrarte el reflejo de ese miedo, no para castigarte, sino para que te reconozcas. La realidad funciona igual. Todas las posibilidades existen, pero solo accedes a las que coinciden con la vibración que emites. Cambiar la frecuencia es cambiar de estación. Nada externo necesita ocurrir, el código cambia por dentro, y el campo obedece. Imagina que cada pensamiento es una línea de programación. Cada emoción, un comando que le da fuerza a ese código. Cada creencia, una instrucción fija corriendo en segundo plano, influyendo en todo lo que el sistema manifiesta. La conciencia es el programador, y la realidad es el resultado renderizado. El problema es que la mayoría vive como si hubiera olvidado que tiene el teclado. Repiten códigos antiguos, miedos heredados, creencias colectivas, traumas no resueltos. Y el campo solo replica lo que recibe. La tecnología universal no se equivoca, simplemente ejecuta. Pero llega un punto de inflexión, el momento en que la conciencia despierta a sí misma. Ahí comprendes, no soy el programa, soy el programador. Y todo cambia. Empiezas a observar tus propios pensamientos como quien revisa líneas de código. Notas que puedes eliminar lo que ya no sirve y escribir nuevas instrucciones. Esa es la verdadera alquimia, transformar energía en información consciente e información consciente en experiencia física. La conciencia, al ser viva, también evoluciona. Aprende de sí misma. Cada experiencia humana, alegría, dolor, pérdida, amor, es una actualización en el gran sistema universal. La vida no sucede contra ti, sucede a través de ti. Cuando algo parece descontrolarse,
En realidad el campo está reajustando los datos para restablecer la coherencia. Todo obedece a leyes sutiles de resonancia. Incluso cuando algo parece caos, es una reconfiguración mayor en curso. Algunos lo llaman Dios. Otros, campo cuántico. Otros, mente universal. El nombre no importa. Lo que importa es la experiencia. Cuando sientes profundamente, cuando entiendes que estar viva es el milagro, algo se alinea dentro. Y desde ese alineamiento, la vida empieza a responderte con claridad, con inmediatez, con armonía. Las coincidencias se vuelven lenguaje. El tiempo se dilata. La realidad se vuelve maleable. Viva. Tuya. El ser humano moderno, rodeado de tecnología externa, ha olvidado su tecnología interna. Creamos máquinas para amplificar los sentidos, pero olvidamos que la conciencia puede percibir más allá del tiempo y del espacio. Buscamos inteligencia artificial, pero ignoramos la inteligencia natural de la vida que opera en cada célula. Somos ingenieros hacia afuera y aprendices hacia adentro. Pero cuando redescubres la tecnología de la conciencia, todo se simplifica. Comprendes que la vida no necesita ser controlada, solo comprendida. Esa comprensión no nace de la mente lógica, sino de la integración. Es cuando mente y corazón operan juntos. El corazón, de hecho, es uno de los emisores electromagnéticos más poderosos del cuerpo humano. Transmite información al campo y recibe de vuelta. Cuando sientes amor genuino, gratitud o compasión, estás literalmente enviando datos armónicos al sistema universal. Y este, siendo coherente, responde con armonía. El campo devuelve lo que el corazón emite. Eso es ciencia, y también misticismo puro, la unión entre lo medible y lo invisible. La conciencia es una tecnología viva porque aprende con cada latido, con cada lágrima, con cada respiración. Registra, calibra y expande. Nada se pierde, todo se transforma en información útil para el todo. Incluso el sufrimiento contiene sabiduría codificada. Cuando lo integras, el dolor se convierte en dato depurado, y la conciencia se refina. Ese es el ciclo de evolución: vivir, sentir, comprender, actualizar. Nunca estás fuera del sistema. Incluso cuando sientes desconexión, la conciencia sigue ahí, sosteniendo el flujo. La desconexión es solo una señal débil, una interferencia emocional o mental. El campo nunca deja de escucharte. Y cuando el ruido se apaga, el canal se limpia, y la comunicación vuelve a ser clara. Por eso la quietud interior es tan poderosa, te reconecta con la fuente del código. Imagina el universo entero como un campo inmenso de datos vivos. Cada estrella, cada pensamiento, cada alma es un nodo de información intercambiando impulsos con el todo. Es una red palpitante, un organismo consciente que respira, crece y se recrea. Eres una célula dentro de esa red, y al mismo tiempo, el tejido que la compone. Cuando actúas con conciencia, elevas el campo. Cuando amas, lo expandes. Cuando despiertas, lo actualizas. Así evoluciona el universo, a través de la experiencia consciente de sí mismo. Todo lo que necesitas para operar esta tecnología ya está en ti: atención, intención y emoción. La atención enfoca el código. La intención escribe la instrucción. La emoción le da energía a la ejecución. Y el resultado se manifiesta como experiencia. Así de simple. La mente complica, pero el corazón comprende. La vida es un diálogo amoroso entre conciencia y creación. Cuando ese entendimiento madura, el miedo se disuelve. Dejas de esperar milagros y comienzas a producirlos naturalmente. Porque entiendes que milagro es solo el nombre que damos cuando la conciencia actúa con lucidez. El universo entero es una tecnología viva, y tú eres su interfaz más avanzada. Desde que el primer ser humano levantó los ojos hacia el cielo y se preguntó ¿quién soy?, comenzó el mito de la separación. Esa sensación de estar aislado del todo,
de ser una pequeña parte suelta en un universo inmenso, es quizás la ilusión más dolorosa y persistente de la experiencia humana. Llamamos yo a lo que es solo un fragmento de la conciencia universal experimentándose por un instante. Y olvidamos que ese fragmento contiene en sí mismo la totalidad. Creer que estamos separados es como creer que una ola puede existir sin el océano. Puede sentirse individual por un tiempo, incluso nombrarse a sí misma, pero su esencia sigue siendo agua. Así somos nosotros, expresiones momentáneas del mismo campo de energía y conciencia que sostiene galaxias, estrellas y átomos. El error no está en ser diferentes, sino en olvidar que la diferencia es solo una forma que la unidad adopta para reconocerse. Esa amnesia espiritual, el olvido del origen, forma parte del juego de la existencia. Es el velo del que hablan tantas tradiciones, una capa de percepción que nos hace creer que la realidad termina en la piel, que el otro es otro, que el mundo es algo que hay que conquistar y no algo que se vive en comunión. Desde pequeños aprendemos que existe un yo y un tú, un correcto y un equivocado, un Dios y un mundo. Pero la conciencia no conoce fronteras. Lo que llamamos dualidad es solo la manera en que el uno se mueve para crear contraste y así percibirse a sí mismo. El verdadero sufrimiento nace cuando olvidamos esa unidad. Cuando la mente cree que está sola, intenta sobrevivir. Y al hacerlo, empieza a competir, a controlar, a dominar, a acumular. Es el miedo disfrazado de necesidad. El yo separado necesita probar constantemente su valor, porque teme dejar de existir. Pero esa sensación no es real, es el eco de la desconexión. El ego no es el villano, es solo una herramienta de supervivencia dentro del sueño de la separación. Es útil, pero no es el centro. Cuando la conciencia despierta, ve al ego como el personaje de la historia, y lo abraza. Comprende que incluso el error forma parte del aprendizaje. La creencia en la separación permitió a la humanidad explorar los extremos de la individualidad, el poder, la creación, la ciencia, el arte. Pero ese ciclo está llegando a su punto de saturación. La tecnología nos conecta globalmente, pero el corazón humano sigue pidiendo reconexión interna. Por eso el despertar contemporáneo es tan profundo. No es un retorno místico, sino un retorno orgánico a la conciencia de unidad. Nunca estuviste desconectada. Solo apartaste tu atención. El hilo que te une al todo nunca se rompió. Pulsa silencioso en cada respiración. Cuando sientes el aire entrar y salir, es el universo respirando a través de ti. Cuando te conmueves al ver a alguien sonreír, es la conciencia reconociéndose a sí misma en el otro. Todo es reflejo. Y cuanto más lo reconoces, más el mundo deja de parecer hostil y se convierte en un espejo amoroso. El cuerpo humano es prueba viva de esa unidad. Cada célula sabe exactamente qué hacer, porque todas obedecen a una inteligencia colectiva. El corazón no necesita enviar un mensaje al hígado para actuar en armonía. Existe una sincronicidad invisible, un campo de cooperación perfecta. Solo la mente, con su percepción limitada, cree en la separación. Pero el cuerpo sabe, la vida sabe, que todo está interconectado. Es el mismo principio que mueve los planetas alrededor del Sol, las mareas, las estaciones. El universo entero es una danza de interdependencia. Y, sin embargo, dentro de esa red viva, el ser humano insiste en verse como el centro. Ese es el paradigma de la conciencia. Cuanto más se individualiza, más olvida el todo. Cuanto más recuerda el todo, más brilla la individualidad. El camino no es anular el yo, sino hacerlo transparente para que la luz del todo lo atraviese. Es la diferencia entre ser el vidrio y ser el reflejo. El ego turbio distorsiona, el ego limpio refleja lo divino. La ilusión de separación también distorsiona nuestra forma de entender el amor. Creemos que el amor es algo que viene del otro, que se da o se recibe. Pero el amor no es un intercambio, es el campo que sostiene la existencia. No nace de fuera, se revela cuando el velo de la separación cae. Es el estado natural de la conciencia cuando recuerda quién es. El amor es el idioma de la unidad.
Todo lo que llamamos compasión, empatía, perdón, son diferentes traducciones humanas de ese idioma universal. Por eso, cuando alguien despierta, su mirada cambia. Empieza a ver lo sagrado en todo, en el caos, en la pérdida, en la imperfección. Porque comprende que nada está fuera del todo. Incluso la oscuridad es la luz explorándose a sí misma. Incluso el miedo es amor que se olvidó de sí. La realidad, en su totalidad, es coherente. Somos nosotros quienes fragmentamos la mirada. Y ese es el llamado del nuevo tiempo, recordar. No de forma intelectual, sino vivencial. Sentir el todo dentro de ti. Percibir que lo que vibra en ti es lo mismo que vibra en el sol, en los árboles, en los ríos. Sentir que el mismo pulso que hace expandirse al universo hace latir tu corazón. Cuando ese recuerdo se estabiliza, la vida se reorganiza. El miedo se debilita, el control se disuelve y la confianza emerge como estado natural. No confías en algo externo, eres la confianza en movimiento. Esa conciencia no es una fuga de la realidad, es el retorno más pleno a ella. Es ver la materia como espíritu densificado y el espíritu como materia sutilizada. Es entender que la vida no sucede a ti, sino como tú. Todo lo que llega es información del campo. Todo lo que se va es dato liberado. El universo es un organismo inteligente, y tú, una de sus expresiones más refinadas. Cuando la humanidad comprenda que no hay separación, la guerra perderá sentido. El miedo dejará de ser moneda. El mío y el tuyo se disolverán en un campo de colaboración viva. No es utopía, es inevitable. La conciencia se está actualizando, y cada despertar individual contribuye a la actualización colectiva. El planeta vibra en una nueva frecuencia, y quienes escuchan el llamado sienten dentro la urgencia de recordar. Recordar que somos uno. Que siempre lo fuimos. Percibe este instante. El aire que entra en tus pulmones es el mismo que ha pasado por árboles, océanos, animales, ancestros. El mismo aire que respiraron los antiguos está en ti. Todo circula. Nada se pierde. Eres la continuidad de la vida, y el universo te está experimentando ahora mismo. El error humano nunca fue ser imperfecto. El error fue olvidar la unidad. Pero el despertar no busca corregir el error, busca reconocerlo como parte del camino. Porque solo quien se siente separado desea reunirse de nuevo. Y en ese deseo, lo divino se redescubre. Somos gotas que recuerdan ser océano. Luces que recuerdan ser constelación. Conciencias que recuerdan ser una sola. Si el universo es información, y la conciencia es la tecnología que la procesa, entonces todo lo que ocurre a tu alrededor es un diálogo silencioso. Cada situación, cada encuentro, cada sensación es una señal, una respuesta, un código que el campo te envía para que lo descifres. La vida entera es un idioma, pero no todos aprendemos a leerlo. La mayoría solo reacciona. La conciencia despierta, lee y responde. Percibe los patrones, los ecos, las repeticiones que la mente común ignora. Imagina que todo lo que te rodea es un texto escrito en lenguaje vibracional. Las personas son palabras, los acontecimientos son frases, y las emociones son la puntuación y el ritmo. Cada pensamiento que emites es una nota dentro de esa sinfonía. Cada emoción es el tono que da sentido al acorde. Si interpretas mal, el eco del campo devuelve la misma distorsión. Pero si aprendes a leer con atención y propósito, todo se vuelve coherente. La realidad empieza a parecer no solo lógica, sino viva, receptiva, casi conversando contigo. La conciencia, entonces, es tanto el traductor como el autor de este idioma universal. Mientras lee la información, también la emite. Mientras interpreta, también codifica. Cada gesto, cada elección consciente, es una línea de programación que entra al campo y genera una respuesta. Las coincidencias, que antes parecían casuales, se revelan como patrones claros. Los signos no son magia,
son respuestas directas a la frecuencia que emites. La vida deja de ser cuestión de suerte y se convierte en una cuestión de sintonía. Ese es el secreto. La realidad responde a lo que eres, no a lo que deseas ser. Los pensamientos sin emoción son como comandos sin energía. Las emociones sin intención son como notas sin melodía. Pero cuando alineas intención, emoción y atención, creas una resonancia que el campo reconoce y replica. Así ocurren los milagros, no por intervención externa, sino por coherencia vibracional. La vida devuelve exactamente lo que la conciencia transmite. Y lo mismo sucede con la adversidad. Nada ocurre por casualidad. Todo tiene una función informativa. Una dificultad, una pérdida, un miedo profundo. Todo es código para aprendizaje y reajuste. La conciencia registra, integra y responde. No es castigo, ni error, es ajuste fino. Cada desafío es una oportunidad para realinear la frecuencia, reescribir las instrucciones internas y experimentar una versión más elevada de la realidad. Cuando comprendes esto, te mueves por el mundo con elegancia energética. Tu percepción cambia. Notas señales que antes pasaban desapercibidas. Una mirada, una palabra, un encuentro inesperado. Todo se convierte en lenguaje vivo. La realidad no es una masa pasiva, sino un socio que dialoga contigo en silencio. Y descubres que al transformarte por dentro, el mundo cambia contigo. Cada pensamiento consciente, cada estado emocional elevado, cada intención clara, son comandos enviados al sistema universal. Por eso el silencio, la contemplación y la atención plena son tan poderosos. No solo calman la mente, permiten que la conciencia se conecte con el código original, con la frecuencia pura, con el lenguaje esencial del universo. En ese estado, no hay esfuerzo, solo sintonía. La vida fluye de acuerdo con la coherencia del ser, no según viejos patrones o hábitos inconscientes. El amor, la gratitud, la compasión y la presencia son los idiomas más puros de la conciencia. Envían señales claras al campo, y el campo responde creando armonía, abundancia y sincronicidad. Cuando comprendes esto, percibes que no existe separación entre tú y el mundo. Cada gesto, pensamiento o emoción resuena en toda la red de la existencia. El universo no es externo, es tu expansión, respirando a través de cada forma, respondiendo a la frecuencia que emites. La clave para leer este lenguaje es la atención consciente. Observa sin juzgar, siente sin resistir, interpreta sin miedo. Aprende a percibir el significado oculto detrás de las cosas, y empezarás a notar los patrones que antes llamabas milagros. Todo es comunicación. Todo es información. Todo es la conciencia hablándose a sí misma a través de la experiencia. Y entonces entiendes que no tienes que esperar nada de fuera para transformar tu vida. No necesitas permiso, ni guía, ni señal divina, ya estás dentro del sistema. La conciencia es la tecnología interna que siempre ha estado activa. El poder no está allá afuera. Está en ti. El campo es neutro, pero responde fielmente a tu frecuencia. Aprender a leer, comprender y emitir con claridad es el camino hacia una vida en armonía con el universo. Y también, la forma más directa de recordar que cada instante, cada persona, cada situación, son reflejos de tu propio estado interno. Si todo lo que hemos visto hasta aquí es verdad, que la conciencia es una tecnología viva, que el universo es información, que todo es diálogo, entonces cada instante de tu vida tiene un propósito profundo. Cada respiración, cada pensamiento, cada emoción, cada decisión, son líneas de código insertadas en la matriz infinita. No estás simplemente viviendo, estás escribiendo. No estás solo experimentando, estás creando. Y eso lo cambia todo. Porque cuando comprendes que la realidad es un reflejo fiel de tu estado interno, dejas de culpar las circunstancias, las personas o el destino. Comienzas a mirar hacia adentro y a preguntarte, ¿qué parte de mí está escribiendo esto ahora? Esa pregunta es el portal del despertar. Transforma la manera en que sientes,
piensas y actúas. Convierte la vida en una coautoría consciente entre tú y el campo. Todo lo que sientes es un comando vibracional enviado al universo. Y todo lo que percibes es una respuesta precisa de ese comando. La conciencia no solo observa, responde. Y esa respuesta es exacta, aunque a veces llegue de formas sutiles, aunque parezca tardar. Pero siempre es perfecta, siempre coherente, siempre alineada con la frecuencia que emites. Cuando comprendes esto, dejas de buscar fuera y comienzas a crear dentro. El poder no está en la fuerza ni en el control. El poder real está en el alineamiento, en estar en armonía con tu propia frecuencia, con el flujo de la vida, con la inteligencia universal que pulsa dentro de ti. Cuando te alineas, todo cambia. Las puertas se abren, las sincronicidades aparecen, el tiempo se ajusta a tu ritmo. La vida deja de ser lucha y se convierte en danza. Siente por un momento esta idea. La misma conciencia que mueve las estrellas está respirando dentro de ti. Cada célula, cada pensamiento, cada emoción, vibra en esa misma sinfonía. No estás aislada. Eres la propia vida en movimiento, la conciencia experimentándose a sí misma. Y cuanto más despiertas a esto, más claro se vuelve el diálogo entre tú y el universo. El universo nunca fue un misterio que debías descifrar. Es tu reflejo. Es la conciencia conociéndose, creándose, reconociéndose a través de ti. Cada instante en que despiertas, cada momento en que percibes la magia detrás de lo cotidiano, cada vez que eliges conscientemente amar o agradecer, estás actualizando la realidad misma. No esperes señales externas. Mira adentro. Observa tus pensamientos, siente tus emociones, alinea tu intención. Recuerda que todo lo que emites regresa amplificado. Haz la prueba más sencilla. Elige hoy emitir claridad, presencia y amor. Y observa cómo el mundo responde. Y si quieres sellar este compromiso contigo misma, hazlo ahora, de la manera más pura y simple. Piensa, siente o di para ti. Despierto al programador de mi propia realidad. Soy la conciencia que crea, siente y transforma. Repite esta intención cada vez que lo necesites. Siente cada palabra vibrar. Siente la vida respondiendo. Porque así funciona. La tecnología del universo es viva. Tú estás viva. Y juntas, conciencia y creación, están en diálogo constante. El resto es observación, práctica y entrega. Cada vez que te alineas, recuerdas. Nada está separado, nada es azar. Todo es información consciente conversando contigo. Tú eres, en esencia, el propio universo despertando a sí mismo.